Ha sabido crecer sin olvidar su cultura y sus tradiciones. Déjate deslumbrar por su exquisita arquitectura presente en cada rincón de la ciudad. Disfruta de las modernas instalaciones de su balneario municipal y compartí un momento especial con familiares y amigos. Sus parques y plazas se hallan acondicionadas para brindarte un espacio de recreación y esparcimiento dignos de ser disfrutados. Y el monumento natural Itapucú se levanta firme, siendo el complemento perfecto de una postal que te permite complementar la inmensidad de la naturaleza. Hoy más que nunca, viví Mercedes. Intendencia Diego Martín Caram. Mercedes es naturaleza y tradición. Qué linda que estás, Mercedes, mi hermosa ciudad. ¿Qué tienes que no puedo estar sin verte y quiero volver? Él a lo mejor no lo sabe tanto, pero se lo contamos porque oímos comentarios en la gente. Y yo también un poquito me voy a poner a bucear en los recuerdos y le voy a sacar algunas cosas que tienen que ver con su vida, que son muy exquisitas. Y también tiene un cuento que es sumamente gracioso, que él ya lo dejó en el archivo, pero hoy lo vamos a traer para todos ustedes para recordarlo. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Minina? Bueno, un placer estar acá en la feria, en la primera feria digital del libro, y un placer que me acompañes en la presentación del libro hoy. Bueno, muchas gracias. Hay un libro que hoy lo estás presentando para la cantidad de gente que está siguiendo esta feria del libro. ¿Cómo surge esta nueva creación tuya y qué fue lo que te inspiró para darle vida, para que tenga forma este nuevo libro? Bien, en primer lugar quiero agradecer la invitación que me hicieron, este espacio que me brindan para poder presentar desde esta plataforma un libro, un poemario, un libro de poemas. Agradecer a los organizadores, al Consejo Deliberante de Mercedes, a la Librería de la Paz. Bueno, este libro que presento hoy, que se llama Iberá, Uberá, hablando en guaraní, porque el nombre está en guaraní, Uberá Purajei, Canto a la Iberá, es un poemario que surge desde hace aproximadamente 4 años y que surge de una manera muy particular, porque estaba yo disfrutando de ediciones de libro que había editado el gobierno de la provincia de Corrientes, de fotografías sobre la laguna de Liberá, que yo creo que los mercedeños conocen estas ediciones, son muy buenas, con fotos extremadamente bellas, pero que yo tuve una mirada crítica porque había explicaciones que tenían que ver con el tipo de ave o el tipo de animal que se fotografiaba, pero no había ninguna referencia poética, y a mí me pareció en ese momento
de que no quedaría mal en el libro que apareciera fragmentos de la literatura correntina tan exquisita sobre este tema de Liberá. Entonces, ese motivo hizo de que me pusiera a escribir este libro, este poemario, que está referido a la flora, a la fauna, al paisaje, al paisano, a la gente, al agua y a esa parte de ficción que el poeta le pone a la obra, digamos, ¿no? Y esa situación me llevó, porque ¿qué somos? En definitiva, somos lo que recordamos. Y yo recordé en esa oportunidad, hace 4 años, que la primera vez que vinimos a Mercedes con mi familia, la segunda vez que vinimos a Mercedes con mi familia a radicarnos, lo hicimos en una estancia que se llama San Dionisio y que está a pocos kilómetros de la laguna. Entonces, cuando yo tenía 7 años, de esto hace ya mucho, tuve la oportunidad de viajar con mis padres a Carlos Pellegrini y a la laguna y ver por primera vez la laguna de Liberá. Por supuesto, ese paisaje deslumbra a cualquiera, no solamente a mí, pero dejó en esos ojos niños un recuerdo que perdura, digamos, ¿no? Y en esa época no había puente, se cruzaba en una balsa. Bueno, ¿qué recuerdos te quedan de esa balsa que es histórica en este momento y que quedó en el recuerdo porque ya no la tenemos ahí en esa zona, pero sí la gente tiene vívidos esas imágenes, después cuando estuvo semi-hundida, que también daba tanta tristeza porque todos decían, hagamos algo, la ponemos a funcionar, que era imposible, pero si no, darle un lugar donde sea como un recuerdo para todos, aparte una zona turística tan importante. Así es. Bueno, en esa época, por supuesto, recuerdo el paso a la otra orilla en la balsa. Nosotros íbamos a una estancia de unos amigos de papá, recuerdo perfectamente, y el tema de la balsa hundida, de la balsa olvidada, de la balsa no olvidada, sino ahogada, no olvidada. Exacto, sí. En realidad da mucha tristeza, pero tiene que ver, en definitiva, con el comportamiento del ser humano, digamos, ¿no? Hay veces que no prestamos atención a cuestiones que después, con el tiempo, indudablemente nos arrepentimos, como en este caso, dejar abandonado una balsa que hoy hubiese sido un lujo poder tenerla para los turistas. Para digamos, un museo, ¿no? También. Exacto, miles de cosas. Y así que yo recuerdo eso, recuerdo la gente, digamos, o sea, el hecho a mí me cautivó mucho toda mi etapa con las estancias, con el campo, la relación con la gente y especialmente con el paisano. Así que yo recuerdo eso, recuerdo el paraje Uguaí, por ejemplo, que teníamos muy cercano, rodeado de esteros, como dice el chamamé de mi hermano, y bueno, esas cosas vuelven permanentemente y forma parte del cofre de recuerdos invalorables para mí, y que en este caso hago uso de eso, digamos, y regreso a ese tiempo a través de la poesía. Bueno, ¿cuánto tiempo te llevó preparar todo esto que hoy lo estamos anunciando? Es la presentación de tu nuevo libro. Bueno, el tiempo, son 4 años de trabajo. El libro lo escribí en un tiempo muy rápido, digamos. Yo tengo esa característica, yo leo y escribo todos los días. Y cuando hay un tema como este, para mí, un tema que lo siento, para mí se me hace más fácil, digamos. Pero después viene el proceso, que es el proceso más difícil y más doloroso, porque uno
no está en permanente acuerdo con la obra, digamos, ¿no? Hay encuentros y desencuentros en el camino. Entonces, cuando pasa, a medida que va pasando el tiempo, queda por ahí guardado, lo retomo, y tiene que ver con la situación personal, con el humor de ese día, qué sé yo, con las cosas que le pasa al hombre, y yo puedo desencontrarme con el libro y en ese momento el libro está a punto de ser abandonado, digamos, ¿no? Entonces se hacen algunas correcciones, el libro vuelve al archivo y después nos volvemos a encontrar y es probable que ese segundo encuentro, tercer encuentro tenga otra connotación y yo me halle con el libro y nos encontremos realmente. Pero el libro sufrió y me hizo sufrir a lo largo de 4 años y después hay una etapa, que es la etapa final, y que yo concuerdo con algunos escritores, que es hay una etapa donde el autor se tiene que volver un bárbaro, digamos, así, hay un instante de barbarie, que es donde el autor decide si el libro vive o muere, digamos, ¿no? Y pasa también que por ahí cuesta encontrarle un cierre, el cierre final al libro. Sí, en realidad este es un libro, porque este libro tiene la particularidad de ser el primero en una lista de libros, fue el inspirador, digamos, porque es un libro temático, digamos, yo hablo de una sola cosa. Entonces los poemas tenían que tener algún tipo de continuidad. Y eso se dio naturalmente, pero lo que fue para mí mucho más difícil fue hacer las correcciones, porque después de 4 años, te imaginaba, yo hace 10 años que escribo, pero después de 4 años yo no soy el mismo. Digamos, cuando yo escribí ese libro, pasaron 4 años, yo ya no soy el mismo, tengo otra, inclusive puedo tener otra visión de la realidad. Entonces, pero de alguna manera quiero creer de que crecí, que evolucioné. Entonces, la mirada tiene otra faceta y ahí comienza otro tipo de correcciones. Y en esta última etapa fue la etapa de la búsqueda de la palabra, digamos, porque hay una palabra en cada poema que en definitiva le da, que es el espíritu del poema. Entonces fue visualizar esa palabra y si realmente esa palabra visualizada es la palabra que yo creía o no. Y si no era, tenía que buscar la palabra. Y ese fue un trabajo interesante que me gustó hacerlo y que, bueno, he decidido ya de que se terminó la época de las correcciones y de las dudas. Y hasta acá. Y la pelea entre tu yo claro, interno y Tito López. Exacto. Y el libro, a partir de este momento, ya deja de ser mío, digamos. Y ahora el que lo lea dirá, interpretará y se hará cargo del libro. Fíjate qué importante lo que contás, Tito, porque la gente que nos está mirando y nos está siguiendo a través de las redes y que tiene la oportunidad de dejar sus mensajes, reflexionar sobre los diferentes escritores, la temática que utilizamos, lo que compartimos, está conociendo una parte tuya que a lo mejor desconocía, porque creen, sí, el escritor, su libro lo presentó, pero hay también una parte íntima, fíjate tu pelea interna con tu yo y Tito López, lo que elegiste, por qué te sedujo Pellegrini con su hermosa Laguna Iberá, lo que te inspiró el paso de la lancha, bueno, son todas cosas que te ayudaron a darle vida a este trabajo. Sí. Aunque hayan pasado 4 años. Sí, sí. Y bueno, yo tuve la oportunidad, por ejemplo, de ser compañero en vialidad de un señor que trabajó cuando se colocó el puente, por ejemplo. Entonces él me contaba sus anécdotas y yo me imagino lo que habrá sido las penurias de esa gente colocando ese puente ahí en la laguna. Yo cuando tenía 7 años estuve ahí, estaba nada más que la cabecera, el Pedraplén y nada más. Y por supuesto que después, hoy
hoy la laguna, digamos, lo visitan turistas de todo el mundo y dejó de ser una zona netamente ganadera para hacer otra cosa. Y bueno, y la aparición de un personaje como Tonskin, que indudablemente cambió todo la idea que uno tenía, y hoy es otra cosa. El tema de que eso sea un espacio donde de reserva, esa enorme y gran decisión que tuvieron de que los que fueron cazadores se transformaran en guardaparques. ¿Hay alguna reflexión de ese claro, tema en tu sí, libro? Sí, hay reflexiones sobre ese tema. Hay menciones también de ese pasado histórico-político, porque esa es una zona, esos terrenos pertenecieron a Juan Ramón Vidal. Juan Ramón Vidal fue gobernador de Corrientes y 25 años diputado nacional. En su momento tuvo una enorme implicancia política en Corrientes, y él donó las tierras para que se haga el pueblo de Pellegrini. Por eso cuando yo hago mención del pueblo colorado, es justamente por Juan Ramón Vidal, porque Juan Ramón Vidal era autonomista. Entonces hay un pueblo colorado, no azul. Y por supuesto la mención de nuestros ancestros, de la raza que llevo en la sangre, la raza guaraní, que fuera, yo lo digo así, de alguna manera, qué sé yo, para provocar un momento de análisis, que fuera dueño de esas tierras, digamos, ¿no? Pero al solo efecto de poner un espacio, de decir, a ver cómo es esto, pero en realidad los pobladores de esa zona fueron los indios guaraníes. ¿Qué te sedujo para elegir el título de tu libro? Bueno, yo le había puesto primero canto, porque yo considero que es un canto, digamos, es un canto del corazón a esa zona de Corrientes. Y después, porque hay ahora voy a hacer algunas lecturas, porque después vino el tema del prólogo, y determinar quién sea la persona que haga el prólogo es todo un tema, porque tenemos que tener, digamos, cierta afinidad con alguien para pedirle que haga el prólogo, y esa persona tiene que tener cierta afinidad con lo que uno escribe. Y yo en esta oportunidad me jugué y le pedí a una persona que conocía solamente por los medios, era mi amigo de Facebook, José Ramón Frete, que vive en Carlos Pellegrini, que es el actual jefe de la ADEPEC de allá. Es un artista, es un guitarrero, es un cantor, un artista. Domina el guaraní, claro, que es una belleza. Y es un conocedor como pocos en la región del idioma guaraní. Y el himno nacional en guaraní. Entonces me comuniqué con él y le digo, mirá, José, yo soy fulano de tal, y tengo este proyecto y quiero que vos me hagas el prólogo. Entonces él me dijo, mira, yo no soy escritor, pero mandame la obra, y si yo estoy de acuerdo con la obra, porque lo que tiene José Ramón Frete, y lo que a mí me parece fantástico, y que de alguna manera muestra la personalidad del correntino, que es más allá de ser un hombre de pueblo, ilustrado, vivió en Corrientes, qué sé yo, estudió en Corrientes, tuvo una universidad, no deja de tener el alma de paisano, digamos, ¿no? Entonces el paisano siempre, primero, muy bien, vamos a ver qué es lo que vos me estás planteando. Entonces él me dice, bueno, sí, vamos a mirar. Y yo le mando el libro, y el libro le gustó a José Ramón Frete. Y eso fue para mí el primer paso importante, digamos, porque no era cualquier persona, era un tipo que conoce, que nació, se crió y vive en Pellegrini. Y él me hizo un prólogo que yo digo, y sin exagerar, digo de que solo el prólogo justifica el libro. Y ahora voy a leer el prólogo, si me permitís. Sí, por supuesto. Porque me parece, para mí el prólogo es
muy importante. No, gracias. En el prólogo dice José Ramón Frete: el paisaje verde azul de mi niñez aparece reflejado en cada islote de poesía que emerge aquí y allá o flota sobre el inconmensurable mundo acuático de la Iberá milenaria, sagrada e insondable. El poeta que se zambulle en las profundidades y extensiones de ese mundo lujurioso y embriagante apenas puede recuperar su capacidad de raciocinio y emprender la travesía no exenta de riesgos. Antes de internarse en los dominios ancestrales del Uporá, los lugareños seguramente le habrán advertido que quien osa explorar las vastedades misteriosas de este reino singular puede quedar atrapado para siempre y ya nunca más regresar de él sin aceptar el precio que ella impone, el de terminar hechizado inevitablemente y condenado a sentir eterna nostalgia por ese paisaje inigualable. En las páginas de su libro, Tito nos zambulle en esa dimensión y verá desde el comienzo, y con poco esfuerzo podemos sentir en la piel las gotas de agua que salpican cuando un antiguo canoero levanta su botador empapado y el viento conduce el agua de regreso a su lugar, el seno de la Iberá milenaria y misteriosa. Juncales, agua, yacaré, ciervo, carpincho, aves, todos se estremezclan para contarnos del brillo de las plantas, del agua, de la vida en este reino bendecido de Ñanderú. Por siglos, casi un desconocido estero es presentado aquí como una realidad palpable y cercana, pero no por eso al alcance de quienes no tienen la capacidad para entender sus maravillas. Dejemos que nos conduzca en esta travesía irrepetible a través de los intrincados senderos acuáticos solo conocidos por los vaqueanos. Vamos, que la experiencia bien valdrá la pena. Excelente, excelente como reflejó, quizá ni esperabas, pero sintetizó lo que vos esperabas. Extraordinario. Primero, el hecho de que él no es escritor, digamos, ¿no? Indudablemente tiene alma de artista y seguramente él compone canciones, así que de alguna manera es un creador. Pero el prólogo que él me hace a mí me llena de satisfacción y además interpreta, entiendo yo, lo que pretendía con el libro, lo que realmente me emociona. Bueno, vas a regalarnos parte de lo que tiene el libro. Voy a leer algunos poemas, sí. Bueno. El libro tiene 5 cantos. Un primer canto que tiene 10 poemas y yo debo advertirle al oyente y al futuro lector de que el libro tiene la influencia directa de mi escritor preferido, que es Francisco Madariaga. Francisco Madariaga es un escritor correntino, nacido en Corrientes, vivió en Corrientes hasta los 10 años más o menos, y después pasó su vida entre Buenos Aires y Corrientes. Sus abuelos son de acá de Mercedes, pariente de los Madariaga de acá. Nació en 1927 y murió en el 2000. La persona que lea la obra de Madariaga nunca más va a dejar de leer a Madariaga o de sentir Madariaga. A mí me pasó eso. Y entonces Madariaga tiene fundamentalmente en los 10 poemas primeros una influencia directa, digamos, ¿no? El que conoce Madariaga se va a dar cuenta. El primer poema del libro se llama Creación del Estero. El día primero, el día de la luz más refulgente,
Las hadas de la creación descendieron hasta la cuenca abandonada de un milenario río en tierras hoy correntinas. Venían de lejanos y laberínticos cielos. Traían en sus alas todo el brillo de las estrellas y en la yema de los dedos gotas de agua purísima. En este paraje correntino de lejano horizonte enterraron un gran estero. De allí viene ese viejo designio de enterrar los tesoros para que no caigan en las garras oscuras del diablo. Este es el primer poema que abre, y después hay un poema más de estos 10 que acá se va a notar el tema de la palabra, digamos. Yo tengo hoy a esta altura de mi vida literaria, como te dije anteriormente, la búsqueda de la palabra poética, esa palabra que a mí me impacta, digamos. Y en ocasiones, como en esta, la palabra se reitera exageradamente en el poema. Una de las palabras poéticas que a mí me atrapan es la palabra oro, porque la palabra oro para mí, desde el punto de vista poético, tiene la significación de lo invalorable, digamos, esa cosa que tiene, qué sé yo, el valor trascendente, digamos. Entonces, no, para mí, desde el punto de vista poético, esa palabra le da la trascendencia de lo invalorable. Esteros y lagunas de oro. Agua dulce y cristalina de los esteros de oro. Oro de lluvias y de lagunas de oro. Una canoa abriendo surcos sobre el lomo de agua de oro que se cierra ante mis ojos deslumbrados por el oro. Esteros llenos de bichos de oro que cantan con la música de un acordeón de oro. Esteros y lagunas de oro donde coexisten nuestros sueños más modernos y el olor antiguo y aún vigente del indio guaraní de oro. Eso es los poemas de la primera parte. Bueno, y lo que te decía hoy respecto de ser este libro el primero, este libro me sitúa, esto es muy importante porque ahí entramos a hablar de la poesía situada, digamos, ¿no? Una cosa que yo lo escuché a José Gabriel Ceballos en una charla que dio acá, y que es cuando el poeta está situado sobre algo, digamos, ¿no? Y en este caso yo estoy situado sobre el suelo correntino. Y todos los que de alguna manera hacemos poesía y hacemos literatura, lógicamente no podemos dejar de darnos cuenta de el enorme influjo y poder que tiene la tierra correntina en nosotros. Es muy difícil escapar. Es muy difícil, de alguna manera, desentenderse del Paraná, desentenderse del Uruguay, desentenderse de un lapacho en flor, de un chivato en flor, desentenderse de la laguna, desentenderse del arroyo. Ese es nuestra hábitat, pero no solamente en nuestra hábitat, donde pasamos nuestro cotidiano vivir, sino que tiene, sin ninguna duda, un enorme influjo en nosotros. Sentimientos muy arraigados, diría yo también. Exacto. Entonces, este libro me posesiona ahí y yo me quedo porque me gusta, digamos, ¿no? Entonces, después de este viene Correntino, que es un libro que sí está presentado, y después de Correntino viene Destino Natal, y después de Destino Natal viene Estero,
y después de Estero viene Suelo Correntino, y después de Suelo Correntino viene Paraná, Río Mío, que son libros que están terminados, y ahora estoy escribiendo un libro que se llama Arroyo Natal, y que va a contar, está contando la historia del niño, de un niño, es decir, del niño que se acerca a la adolescencia y que en esa etapa de la vida del niño, el arroyo pasaba a ser un lugar de encuentro. Porque bueno, ahora todo el mundo puede acceder a piletas y etcétera, etcétera. Hay camping municipal con piletas y demás, que está bien, el progreso exige eso, pero en nuestra época nosotros de alguna manera sobrellevábamos el verano correntino yendo a los arroyos. Así que este último poemario que estoy escribiendo está hablando sobre eso. Y así que este libro entonces tiene, tiene esta particularidad de haberme metido, de haberme situado en Corrientes, digamos. Tito, ¿cuándo, digamos, la gente cómo lo puede adquirir? Vamos a contarles ya, con seguridad están interesados en tenerlo, que son seguidores tuyos, y aquellos que gustan de los buenos libros, con seguridad te van a elegir. Ya está dispuesto para el lector, para que lo pueda tener. Bueno, ese es un gran tema, el tema que yo no he podido desentrañar todavía. El libro está en archivo PDF, porque en realidad yo considero que soy un poeta aficionado, digamos, ¿no? Se puede ver, no sé si se podrá ver el link, para aquel que lo quiera bajar, lo puede bajar en forma gratuita por PDF. Está puesto, me avisan. Exacto. Entonces, está ahí en la pantalla del televisor, va a aparecer el link, y la persona que quiera lo puede bajar sin ningún costo. Y también lo puede hacer por medio de mi Facebook, César Eduardo López, pedirme y yo lo envío, o me puede mandar a mi correo, tito-lopez-06@hotmail.com, y lo van a tener. El libro hoy por hoy no tiene costo y es gratuito, digamos. Lo que yo quiero es que el libro circule y que la gente lo lea. Así que de esa manera lo pueden tener. Bueno, yo te quería preguntar más o menos, un poco fuera de toda esta presentación, tenés un libro, un cuento humorístico. Me gustaría una pequeña reseña, y después también que la gente te conozca más profundamente. Vos te inspirás con cosas muy de entrecasa, como Las flores de tu madre, ¿no es cierto? Sí, sí. Te gusta toda esa parte intimista que también, pienso yo, es muy fuerte en el escritor, que busca expresarse con las cosas que se rodeó o que son muy fuertes para sus sentimientos. Así es. Bueno, yo tuve la oportunidad de hacer 2 talleres, más allá de todo lo que me enseñó, yo que soy un producto del Grupo Letras. De eso no debe quedar ningún tipo de dudas. Pero he hecho dos talleres con escritores, con Irene Grus, a través del Fondo Nacional de las Artes. Lamentablemente hace poco falleció Irene Grus, una gran escritora argentina, y con Osvaldo Bossi también a través de el Fondo de Bellas Artes de Buenos Aires. Hice esos dos talleres. De esos 2 talleres yo tengo 2 cosas que para mí quedaron marcados a fuego, digamos. Uno, con Irene Grus, que Irene Grus nos obligó a hacer un mapa de lectura. El escritor debe necesariamente leer. Uno no puede ser escritor si no es lector. Eso es una cosa que se tiene que dar sí o sí. Y el otro tema tiene que ver con lo que me decía Osvaldo Bossi, o nos decía Osvaldo Bossi, que es, miren muchachos,
en el taller. La historia es para los historiadores, la ciencia es para los científicos, la filosofía para los filósofos. Ustedes son el último orejón del tarro. El poeta se ocupa de las cosas cotidianas del ser humano. Y qué verdad decía ese hombre, digamos. Y eso para mí fue esclarecedor. O sea, ahí está, ese es el tema. Entonces yo estoy con todas las antenas prendidas, deslumbrándome por las cosas que me pasan cotidianamente. Bueno, pero para que estés más contento todavía, te vamos a contar cómo la gente se conecta, disfruta de esta transmisión, te disfruta vos, conoce la presentación de tu libro. Omar Faría dice: felicitaciones, soy Omar Faría de Resistencia de la Biblioteca Escolar Eloy Pereira. Saludos. Saludos y por supuesto que sea un éxito tu libro. Mirta Salamone, muy bueno, gracias por todo lo que has explicado. Flavia Inés Elguero, felicitaciones, Tito López, viste ahí te dicen Tito López, vos sos Tito López el escritor. Ale González, qué orgullo, mi compañerito de secundaria, Tito López. Así es. Hugo Ramón Schaffer, mirá, cuánto hace Schaffer que no nos visita acá en Mercedes, ¿eh? De aquel Schaffer que estaba como portero en la escuela normal, este es el hijo. Bueno, felicitaciones por la poesía de Tito López y también por hablar de Frete, magistral. Bueno, todas estas cosas son un mimo para tu alma. Bien, agradezco muchísimo a las personas que se conectaron, que mandaron su saludo, es para mí muy importante y bueno, también mi saludo y mi respeto para ellos. Y para ir cerrando, ¿estamos cerrando? Sí, bueno, tenemos que hacerte... Bueno, para ir cerrando, el tema de los cuentos. Lo que te pregunté quedó sin respuesta. Claro, sí. el tema del cuento es, yo lo escribo cuentos en forma experimental, digamos, ¿no? También pinta, pero no quiere contar mucho. Sí. Es un pintor que tiene una temática también muy interesante. Bueno, la poesía me lleva a la música, a la pintura, y compongo canciones, chamamé, tengo como 70 canciones que solamente Dios y yo la cantamos, pero están ahí. Y con el tema del cuento, ese es un cuento, sí, es muy gracioso porque se trata de, el tema es un fantasma, es el personaje principal, es un fantasma que vive en el Teatro Cervantes y un buen día el fantasma se da cuenta que está totalmente avasallado por los adelantos técnicos y eso era antes del COVID. Entonces él dice, pero no puede ser, todo lo que los adelantos iban haciendo de que él cada vez asuste menos a la gente. Entonces decide él llamar a un congreso de fantasmas y en el teatro se reúnen los fantasmas, el fantasma del cementerio, del Parque Mitre, del Consejo Deliberante, es decir, todos los fantasmas del pueblo, y él está preparando su discurso, releyendo su discurso para abrir él pensaba que todo el mundo le iba a apoyar en su gestión en contra del avance tecnológico, y en un momento biché así para ver el ambiente y ve a todos los fantasmas, todo el mundo uno tenía una tablet, la otra tenía una notebook, el otro tenía un celular, entonces se dio cuenta que fracasó su asamblea, digamos, ¿no? Su congreso, y bueno, de alguna manera es lo que está pasando, la tecnología se quedó en el avanza, tiempo el fantasma. Bueno, yo me voy a despedir con el último poema del libro y agradecer profundamente el espacio y la paciencia y agradecerte a vos por acompañarme en la presentación. Gracias, Tito. Se llama el poema Trino del Corazón. Yo, el niño que en los 60 quedara deslumbrado por el estero, hoy, el hombre, poeta, que 50 años después le canta un canto desahogado a contratiempo, un canto con murmullo de agua dulce, del color colorado y azul
de las antiguas luchas. Un canto escaso para un estero lujoso, aquerenciado en una provincia humilde, no atrasada. Un canto fundamentado en la memoria, a veces interrumpida por días podridos de materialismo. Yo, el niño, el hombre, el poeta, que le pide prestado a Madariaga su voz para cantarle al agua purísima de esteros espléndidos, estero espacio guarida de bichos, de montes y de las costumbres más arcaicas de corrientes, un canto con el ritmo de la lluvia y con la mirada mansa, no obsecuente del paisano correntino. Muchas gracias. Muy bien, la verdad que muchas gracias por tu presencia. Para toda la gente que nos mira, la concejal Verónica Quirós te va a hacer entrega de un presente, recordando tu paso por esta Feria del Libro. Por supuesto, un momento muy emotivo para Tito. Y que... Darte las gracias desde en nombre del Consejo Deliberante. Siempre estás acompañando a cada una de las actividades que nosotros realizamos acá, desde años anteriores también. Así que la verdad que deseo que sigas escribiendo para que muchos podamos seguir compartiendo con vos, con tus libros, con tus poemas. La verdad que es muy bueno que tengamos escritores acá en Mercedes y de muy buena, exactamente, pluma. Así que muchas gracias, Tito, por compartir. Gracias a ustedes por invitarme y un saludo para todos. Bueno, nosotros, después de este momento tan emotivo y agradeciéndole nuevamente a Tito López, escritor mercedeño, integrante del Grupo Letras, una pausa muy breve y enseguida volvemos con una señora escritora y muy querida por todos Mercedes, Mabel Mambrim.